eso. La neurociencia un poco consideramos que nace, tal y como la conocemos, con Ramón y Cajal. Esto es 1900 y poco, ¿no? Entonces estudiamos solo cómo es el cerebro, cómo son las neuronas, cómo funciona el cerebro, es decir, su dinámica, cómo está involucrado, qué hace cuando hacemos una cosa, cuando hacemos otra. Entonces, hasta ahora, todo lo que era la conducta humana se explicaba desde el cerebro, es decir, solo mirábamos allí, algo que pues muchas veces decíamos así medio en broma, pero más en serio que en broma, en el laboratorio, o cuando venía alguien decíamos, no, si solo nos vale de cuello hacia arriba, el resto podríamos cortarlo, ¿verdad? Porque pensamos que ubicábamos al ser humano en la cabeza, ¿no? Ahí, esa era la parte importante. Entonces, desde hace unos 10 años aproximadamente, ya la neurociencia empezó a ver que el resto de los órganos influían en la dinámica neuronal. Es decir, no solo como se veía antes que el cerebro influye en los órganos, sino que los órganos influyen en el cerebro. Por tanto, lo que estuviera sucediendo en los órganos iba a influir en lo que pasaba en el cerebro y, por tanto, en nuestra conducta, ¿no? Entonces, bueno, se llama cómo el organismo esculpe al cerebro porque es como un guiño a Ramón y Cajal, ¿no? Que él decía que todos podemos ser escultores de nuestro cerebro si nos lo proponemos. Y yo lo que creo, ¿no? La nueva visión de la neurociencia es que todos podemos ser escultores de nuestro cuerpo si nos lo proponemos. Yo creo que ahora extendemos un poquito más lo que hizo Cajal y ya pues pasamos al cuerpo entero y no solo al cerebro. Pues antes se consideraba, ¿no? Pues las cosas que van de abajo hacia arriba, el cuerpo tiene carreteras, ¿no? Las vías nerviosas y la electricidad se transmite por carreteras en el cuerpo, no va por donde quiere. Entonces hay 3 veces más carreteras de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Entonces, la influencia en lo que sucede desde abajo, no solo en el cuerpo, sino en el cerebro. Pues el cerebro está el tronco, están las zonas profundas del cerebro y luego está la corteza. Entonces, ahí también se habla de lo que va desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque las partes de abajo del cerebro tratan información que es no consciente. Entonces, de lo que es no consciente, ¿cómo influye a lo que es consciente? ¿No? Entonces eso, bottom up, ¿no? Eso es el modelo. Pero ya hace poco también empezó a reforzarse la idea de top down, desde arriba hacia abajo. Cómo lo consciente puede reorganizar, influir en las partes subcorticales, por tanto no conscientes, y luego ya también hacia abajo en el cuerpo. Entonces esto de bottom up y top down es al fin y al cabo un baile entre lo consciente y lo no consciente, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Cómo a través de un acto consciente, de un replanteamiento, una reflexión, puedo influir hacia abajo en cosas a las que yo no podría acceder. Con todo lo que sea corteza, ¿vale? ¿No? Y es sobre todo pues, con algo que para mí sea consciente, ¿no? Porque bueno, algo que yo creo que genera mucha confusión es que parece que todo lo que vivimos es consciente. Pero no siempre estamos siendo conscientes, no siempre estamos en ese momento de estar en ese presente, la consciencia está involucrada al presente, ¿no? Entonces no siempre estamos ahí, hacemos muchas cosas de una forma pues casi no consciente, que no es inconsciente, ¿vale? Sino yo puedo estar despierta haciendo mis cosas, haciendo una cosa u otra, eso no significa que lo esté haciendo de forma consciente, ¿no? Popularmente se dice hacerlo en piloto automático. Entonces, le estás haciéndolo, pero no estás consciente en ello. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que nos dice que aproximadamente la mitad del tiempo estamos en ese estado de no estar consciente, que repito que no es estar inconsciente, ¿no? Entonces, fíjate, no siempre todo lo que hacemos es ahí. Entonces, trabajar más, darle más campo a esa parte consciente, pues tiene muchos beneficios, no solo a nivel biológico, ¿no? Sino de bienestar, por ejemplo. O sea, que el trabajo, quieras que no, regula un poco, es un input, ¿no? Que ordena. Fíjate, pero eso a mí siempre me ha sorprendido y creo que es una cosa sobre la que deberíamos reflexionar mucho más, ¿no? Hay varios estudios que han visto que cuando dejas a una persona completamente a la deriva, es decir, que sea dueña de su propio tiempo, ¿vale? Se deprime, no sabe organizarse, entra pues, en estados de gran ansiedad, se empiezan a generar síntomas que pueden ser predepresivos, es decir, no sabemos qué hacer con nosotros mismos, ¿no? O sea, que dices, trabajo 8 horas al día, estamos todo el día trabajando, no tengo tiempo. Es que a lo mejor usted no sabría qué hacer con su tiempo.
Y estos se han hecho diferentes estudios, ¿no? En diferentes poblaciones, con experimentos de, venga, durante 6 meses usted no va a trabajar, no tiene por qué, le vamos a ayudar a mantenerse, ¿no? ¿Sabe usted qué hacer? Pues muy pocas personas. Y entonces, ¿esto por qué representa, por qué es motivo de estudio? Bueno, para mí ya es interesantísimo, ¿no? Que no sepamos, ¿no? Pero luego hay otra cosa y es qué pasa con las personas cuando se jubilan. ¿No? Entonces, ¿por qué era importante? Esto nosotros lo estudiábamos cuando yo estaba en el proyecto Alzheimer, porque el onset de Alzheimer, cuando pues, hay mayor probabilidad de que empiecen a aparecer los síntomas, pues coincide con unos años posteriores a la jubilación, que suele estar en torno a los 65, por ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuidado con cómo estemos orientando o guiando a nuestro cuerpo, porque esa deriva puede influir en la aceleración de ciertas enfermedades neurodegenerativas, si es que la vamos a tener, ¿no? O en depresiones, ¿no? Entonces esto a mí me parece muy curioso, ¿no? Que no sepamos ser dueños de nuestro propio tiempo, habitar el tiempo.